7:35, estamos en vivo, seguimos aquí en Pauta Final revisando los temas más importantes del día. Hacemos hoja de ruta y como cada miércoles, Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Gracias Hola, por Ceci, estar ¿qué aquí. tal? Bueno, Cristóbal, para analizar los temas de la semana, entretenida la propuesta para hoy día y conversar sobre algunas definiciones políticas que de alguna manera empiezan a orientar el debate también respecto a la carrera presidencial, pero excede esa carrera precisamente porque empieza a tomar forma a través de partidos, por ejemplo, como el Partido Nacional Libertario. Y eso abre algunas discusiones respecto a las etiquetas, ¿no? Y a las definiciones de los rayados de cancha de cada uno de los sectores, de las identidades que se construyen también a partir de esas propuestas, como el libertarianismo, si es que es posible ser libertario y nacionalista al mismo tiempo, pareciera medio contradictorio, y es interesante como punto de partida para esta conversación. Sí, me pareció interesante, Sebastián, porque ayer lamentablemente falleció un colega, uno de los pocos filósofos políticos, digamos, profesional que había en Chile. Se llama Felipe Schwember. Felipe Schwember fue colega mío de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y ahora en los últimos años trabajó en la Universidad del Desarrollo. Y Felipe Schwember era probablemente el filósofo político que más sabía del libertarianismo en Chile. Era un especialista en Robert Nozick. Y Nozick es súper importante porque es probablemente el expositor del libertarianismo filosófico más sofisticado del último tiempo. Nozick acuñó la idea de minarquismo, ¿cierto? Es decir, los libertarios son aquellos que aceptan solo un estado mínimo. No son anarquistas, es decir, creen en que debe existir un principio de autoridad, pero que haga poquitas cosas, muy limitadas, Sebastián. Principalmente hacer cumplir los contratos entre privados. Pero cualquier otra cosa más que esa, ¿para qué vamos a hablar de redistribución de los recursos?, es ilegítima. Eso decía Robert Nozick en un famoso libro del año 74 que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Y Felipe Schwember justamente se dedicó toda su carrera académica a estudiar el libertarianismo y las utopías, ¿cierto? Hoy día, de hecho, hubo una linda carta que escribió Carlos Peña sí. sobre Felipe Schwember y sobre un poco la línea de investigación. Se ha lamentado mucho su muerte, porque, sí. Exacto, y además un tipo de un corazón gigante. O sea, yo tenía alguna duda cuando estaba escribiendo algo y le escribía un WhatsApp y Schwember se daba el tiempo, ¿cierto?, pacientemente de explicarte. O sea, además un tipo espectacular en todo sentido. Bueno, y muy joven, 48 años. Sorpresivo. Bueno, pero es interesante porque Schwember hace poco escribió una columna que agitó las aguas del mundo nacional libertario al cual tú te refieres. Y creo que una linda manera de homenajearlo es conversar de esto, ¿cierto? Cada uno lo homenajea con los recursos que tiene, ¿cierto? Con lo que puede. Entonces, esta es mi manera de hacer ese homenaje. ¿Y cuál era su punto de vista sobre esto? Decía que no era posible ser libre. Él tiene una crítica a la derecha, ¿cierto? Es como los Herrera, los Mansú y ciertos intelectuales que no le siguen el amén a los políticos de derecha, sino que tratan de ser críticos respecto de cuál es como el corpus doctrinario, ¿cierto? Y examinan, lo que es muy bueno, ¿cierto?, cuál es la coherencia, la consistencia entre esos principios que supuestamente son los que se defienden, son los que supuestamente tú tratas después de poner en práctica cuando gobiernas, ¿cierto? Entonces Schwember siempre se preguntaba, bueno, ¿qué persigue la derecha?, ¿cierto? Y él, al menos en el lado nacional libertario, veía una tensión. Porque ser libertario, ¿cierto?, al menos desde este punto de vista filosófico, ¿cierto?, la verdad es que los libertarios están preocupados principalmente de la primacía del individuo. Y el individuo, ¿cierto?, por sobre cualquier colectivo, incluida la nación, ¿cierto? Desde ese punto de vista, las fronteras son construcciones bastante arbitrarias, decía Schwember, ¿cierto? Por lo tanto, hay una especie de contradicción entre ser nacionalista y ser libertario. Los libertarios debiesen ser, al menos en principio, más bien cosmopolitas, ciudadanos del mundo, claro, en la medida de que lo que diga el pasaporte es moralmente arbitrario. Claro. Uno no hizo nada para merecer o no merecer eso, ¿cierto?
Además de otras cuestiones que podríamos conversar a propósito de lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Trump, porque muchos nacional libertarios o seguidores de Kaiser y de Kast les gusta Trump, pero un libertario diría que lo que está haciendo Trump en materia de aranceles, cierto, de proteccionismo, va justamente en contra de los ideales de un libre mercado y un comercio abierto, ¿cierto? Lo que podríamos decir, el hilo conductor del libertarianismo es una cierta idea sobre la propiedad. Es que uno se hace dueño de lo que trabaja, ¿cierto? Y no hay ningún justo título, como dicen los abogados, que permita que el Estado te quite lo que es tuyo. Te quite eso, sí. Por eso hay muchos libertarios que les gusta citar a otro famoso libertario como Murray Rothbard, que decía: cobrar impuestos es como un robo institucionalizado, ¿cierto? Tú trabajas 5 días a la semana, 4 días son para ti y 1 son para el Estado. Bueno, hoy día Kaiser hablaba de robo precisamente, lo escuchamos hace un ratito en este foro de presidenciables que hubo en la semana de la construcción de la Cámara Chilena de la Construcción, a propósito de las contribuciones. Él planteaba derechamente que es un robo porque a la gente ya le cobraron impuestos cuando se compró la casa. Claro, ahora, desde el punto de vista libertario filosófico, ya cualquier impuesto, de alguna manera, es un robo. Salvo, dicen algunos, que sea para mantener ciertas funciones de infraestructura básica como, aquí estoy hablando de cosas muy básicas, no estoy ni siquiera hablando de educación, salud, ¿para qué hablar de ciencia, cultura? No, estoy hablando aquí de las carreteras que permiten el comercio y las Fuerzas Armadas y de orden, que nos permitan, digamos, ¿cierto?, que no nos matemos adentro, pero más allá de eso, no. De hecho, si me permites una distinción exquisita nomás, pero que le puede interesar a nuestros auditores, Hayek, que es una figura muy importante en el liberalismo clásico, se distingue de los libertarios porque Hayek creía de que el liberalismo clásico sí tenía una obligación moral de superar la pobreza y sí tenía la obligación el Estado de proveer condiciones mínimas que podemos traducir en pan, techo y abrigo, claro, ¿cierto?, para los que menos tienen. Los libertarios no tienen ni siquiera esa condición. O sea, el libertarianismo es, podríamos decir, aún más radical, si lo prefieres decir así, que el liberalismo clásico, y obviamente mucho más radical que el liberalismo igualitario, ¿cierto? Sí, que sí cree que es legítimo ciertos niveles de redistribución. O sea, hay distintos. ¿En qué se parecen todos estos, Sebastián? ¿En qué se parecen los liberales a los libertarios? Los libertarios son como los primos radicales, ¿cierto? ¿En qué se parecen? En que son parte de una misma, hay gente que dice son parte de una gran familia que comparte algunas cosas, como por ejemplo, ambos son antipaternalistas y antiperfeccionistas. Es decir, ni libertarios ni liberales, en principio, ven con buenos ojos que el Estado venga a decirte a ti qué es lo que es mejor, ya sea para tu crecimiento espiritual o para tu vida o para tu física. Digamos, ¿Y esa coincidencia es relevante, digamos, para desde ahí generar algo de unidad o no, Cristóbal? Buena pregunta. Bueno, es que quizás lo que habría que decir, Sebastián, es que todo eso que estamos conversando se dibuja en el mundo de las ideas, ¿cierto? Y la traducción práctica que tienen estas ideas en partidos que compiten electoralmente por el poder es una traducción bien contaminada, bien sucia, por así decirlo. No existen expresiones químicamente puras de libertarianismo. De hecho, yo no conozco a nadie que haya ganado diciendo yo voy a ser efectivamente libertario, ni Milei, en el gobierno. Porque sería muy extraño que alguien votara por alguien que dice voy a asumir el poder para destruir el poder una vez que esté adentro. Claro. Sí, claro. De alguna manera, todos finalmente una vez que llegan al poder tratan de llevar adelante su programa de gobierno con los recursos del poder. Cristóbal. Ahora la pregunta... Dale. Sí, no, solo que siempre ha llamado la atención, antes de que aparecieran los libertarios, entre los liberales, pero ahora también los libertarios, que siempre, y acá es una duda en la práctica, los libertarios, la libertad a toda prueba, es solo económica, porque finalmente en lo valórico terminan siendo muy conservadores y muy paternalistas, que es lo contrario de lo que se propone, ¿o no? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Súper buen punto, ¿eh? No estaba galleteado, pero buena pregunta. Porque nosotros estamos acostumbrados en Chile, ¿cierto? Antes de la aparición de los libertarios y antes de la aparición de los republicanos, ¿cierto? A mucha gente le llamaba la atención
lo que en su momento se llamó, me acuerdo, en los 90, como el travestismo de la libertad, ¿cierto? Esta idea de que la derecha era liberal en lo económico, pero conservador en lo valórico, ¿cierto? Esa palabra tan moral cultural, ¿se entiende? ¿Cierto? Sí, sí. A eso me refiero con lo valórico. Y la izquierda al revés, ¿cierto? Era muy liberal en lo valórico, pero muy conservador en el sentido de estatista en lo económico, ¿cierto? Y muchos se quejaban de por qué no hay un partido liberal químicamente puro en el sentido de ser liberal en lo económico y en lo valórico. Esto es lo que debería hacer un libertario, Ceci. Y apareció Evópoli. Bueno, que yo creo que al principio trató algunos, Yo creo que Felipe Cas nunca se compró mucho este diagnóstico. Yo creo que Felipe Cas nunca le cayó muy bien la idea de llamarse derecha liberal. De hecho, si ustedes leen el libro que acaba de sacar Hernán Larraín Mate, sí, justamente se llama La derecha liberal si existe. Sí. Ahí él cuenta algunos entretelones y dice que Felipe Cas, desde el nacimiento del partido, siempre prefirió, de manera bastante honesta, referirse a Evópoli como derecha moderna, no como derecha liberal. Ajá. Que era, en cambio, el apellido que le ponía Briones, Larraín, o sea, sí, claro. Siempre hubo como una disputa al medio. Que Cruzcoque, por ejemplo, le gustaba más la idea del conservadurismo compasivo a la Cameron. Tampoco ocupaba mucho el apellido liberal. O sea, siempre hubo una disputa. De hecho, al principio hasta Pablo Ortúzar estaba en Evópoli. Claro. Y él claramente no se siente cómodo con el apelativo liberal, ¿cierto? Que le parece materialista, ateo, no sé qué. Bueno, el punto es que esa combinación que tú dices, Ceci, químicamente pura, no se ha dado en Chile, creo. Probablemente el Partido Liberal de Vlado Mirosevic, que es un partido que en lo económico, ellos dicen, no somos pro negocios, pero sí pro mercado. Sí. ¿Cierto? No somos pro business, pero somos pro market. Es decir, queremos que haya libre competencia y emprendimiento, pero eso no significa que cualquiera puede acumular y hacer trampa, ¿cierto? Alguien podría decir que eso es lo más parecido a esa combinación más químicamente pura. Pero lo que ha pasado en el lado de los libertarios, Ceci, que yo creo que para allá ibas tú, es que en materia moral, en materia cultural, este es un libertarianismo que parece no ser tan liberal en ese sentido, ¿cierto? A pesar de cuando tú los empujas y les preguntas como, los pones como contra la espada de la pared, muchos están diciendo, sí, me da lo mismo. No, recordemos que hasta Milton Friedman decía que había que legalizar las drogas. Y uno de los primeros libertarios que hubo en Chile, Álvaro Bardón, ¿cierto? Ustedes quizás, algunos me acuerdo de su columna en Mercurio. Se acordarán, ¿cierto? Sí. Súper libertario. Sí. Claro. Pero yo creo que ese no es el ánimo del Partido Nacional Libertario, Ceci. Yo creo que el partido de Kaiser tiene otra estructura ideológica. Yo creo que se hacen llamar libertarios en el sentido de que quieren un Estado muy pequeño. Sí. Son minarquistas desde ese punto, o filominarquistas, si lo quieres llamar de alguna manera. Por eso hablan de eliminar ministerios, ¿cierto? Eliminar impuestos, en ese sentido. Pero yo diría que la otra patita de su discurso es nacionalista, en el sentido de que es antiglobalista. Ahí está, por así decirlo, el énfasis de su proyecto. Y ahí uno ve a muchos de esos seguidores criticando a la ONU, la Agenda 2030 y otras cosas. Por supuesto, y yo creo que gran parte también de la mala onda que le tienen como a la crisis climática y todo eso, es que son temas cosmopolitas por excelencia. Pero ¿cierto? Donald Trump está tratando de hacer ese experimento con esa combinación de generar aranceles, de esta suerte de imperialismo, de hacer grande a Estados Unidos. Es una mezcla en su cabeza, por eso teórica, que está tratando de implantar, pero que no le ha sido posible porque le sale para atrás. A eso me refería, Ceci, con que en la práctica estas fórmulas que en la biblioteca se ven tensionadas, filosóficamente tensionadas, adquieren estas formas impuras, por llamarla de alguna, no digo forma peyorativa, adquieren estas formas impuras en la práctica, porque en la práctica, ¿cierto?, las cosas son distintas a cómo funcionan en el papel. Entonces, yo sí creo que Schoenberg tenía razón de que filosóficamente hablando hay tensiones entre ser libertario y ser nacionalista. Yo diría que el partido de Kaiser además agrega otra patita, quizás dos más, que es la patita más autoritaria y la patita más populista. Y aquí digo populista no en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de creer que hay una casta o una élite, ¿cierto? Sí. En este caso vive, ¿cierto? Que la izquierda, ¿cierto? Progre, posmoderna, ¿cierto? Radical, que cree que los valores occidentales o cristianos deben ser superados, ¿cierto? Todo ese discurso está muy presente en Kaiser, ¿cierto? Esta idea de que hay que recuperar una especie de identidad cristiana. Sí, claro.
de la civilización occidental. Eso tiene muy poco que ver con libertarianismo filosóficamente hablando, porque tiene que ver con la recuperación de un proyecto cultural, ¿cierto? Que es identitario de alguna manera. Sí, claro. Y yo creo que ahí hay muchas contradicciones, pero como digo, las contradicciones filosóficas en el papel, quizás a veces en la práctica no son tan problemáticas porque la traducción no es directa. Cristóbal, te llevo a otra contradicción que eventualmente podría quedar en evidencia tras la muerte de el llamado presidente pobre, ¿no? Pepe Mujica, que dicen que vivió tal como habló o de la misma forma en que propuso cierta tesis. Pasó de ser guerrillero a ser un promotor de la paz, del diálogo, de la democracia, de los acuerdos, de manera transversal, y además puso muy en práctica la austeridad, por algo le decían el presidente pobre. Acá tiene muchos seguidores en Chile, todo el progresismo lo considera una suerte de líder. Sin embargo, acá en Chile ese progresismo no aplica necesariamente lo que dijo y lo que vivió Pepe Mujica. ¿Tú crees que a Boric no le gustaría ser como Pepe Mujica? Pero no es. O sea, sí, claro, yo me imagino que sí. Mira, hay un... Me lo imagino cuidando la huerta en unos años más. No sé, es que no, eso es hipotético, no podemos hablar del futuro, pero por ejemplo, en el caso de la otrora Concertación, hay un libro de Ascanio Cavallo que plantea que una vez que la Concertación llegó al poder, empezó a pactar para tener en la práctica privilegios. Y aparecieron las casas en la dehesa y las casas en Vitacura, y etcétera. O sea, Patricio Elwin se quedó donde siempre, pero el resto del séquito no. Sí. Hay algo muy especial ahí en Mujica, que yo creo que es difícil pedirle a los otros, ¿cierto? Como diría Peña, son deberes súper erogatorios, ¿cierto? A lo imposible nadie está obligado. Que lo hacen justamente el personaje que es, ¿cierto? Ahora, hay ciertas similitudes y diferencias entre Vargas Llosa y Mujica. Los voy a juntar ahora solo porque murieron, ¿cierto?, muy cerca, pero ambos en su juventud fueron izquierdistas, uno revolucionario y el otro no, ¿cierto? Pero ambos abrazaron un cierto proyecto utópico, para volver a Felipe Schoenberg, ¿cierto? Sí. Y ambos, en el camino, en su trayectoria, se fueron dando cuenta de las limitaciones que tenía esta utopía. Porque era una utopía que para cumplirse reclamaba demasiados sacrificios humanos. Y reclamaba de alguna manera sacrificar el pluralismo. Claro. Significaba decirle a los que están al frente que no solo no tienen la razón, sino que no tienen derecho a participar del juego democrático. Cuando tú te transformas en un demócrata y en un liberal, que yo me atrevo a decir que algo finalmente había de eso también en Mujica, de alguna manera te das cuenta, lo que hemos hablado varias veces aquí, ¿cierto, Ceci y Sebastián? Es que entiendes que si bien tú puedes querer mucho los colores de tu equipo, es más importante la continuidad del torneo. Y eso significa que estás abierto a que los otros también tengan la posibilidad de gobernar. Y yo creo que la democracia uruguaya en ese sentido también es bastante ejemplar, ¿cierto? Sí. Y en Uruguay, creo que era la calle Pou, el último que estuvo, antes del actual. La calle Pou. Que se refiere a los que vinieron antes de él de una manera que no es antagonista, sino que tiene que ver con la construcción colectiva, muchas veces en zigzag, de una nación, ¿cierto? Y de las instituciones. Y asumió un ahora nuevo, diciendo, bueno, yo no empiezo de cero. Y no vengo con la retroexcavadora a destruir lo que hizo el que vino anterior, sino que construyo sobre los hombros del anterior. Entonces yo creo que también Mujica y Vargas Llosa en ese sentido han aprendido, ¿cierto?, a ver la democracia liberal con una cierta madurez, con cierta independencia de que sus vidas privadas hayan sido radicalmente distintas, ¿cierto? Sí. La pompa cosmopolita de salones, ¿cierto?, y coñac de Vargas Llosa, ¿cierto? Y la huerta, ¿cierto?, con sabor a tierra, y la citroneta de Pepe. Bien. Sí. Oye, otro día podríamos hablar de eso porque suena bien envidiable, ¿no? Quizás hay hartas lecciones que sacar de ahí. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal.